Muy bien, tengan muy buenas noches nuevamente. Bienvenidos a esta siguiente etapa, donde vamos a comenzar ya lo que es la semana 5, ¿no? Estimados y estimados participantes, entonces pedirles mucha atención, porque esta semana va a comenzar algo muy importante para todo el diplomado, ¿no? Ahí. Entonces estamos acá. Muy bien, ya lo he compartido, ¿no? Entonces, si notamos, nuestro diplomado primero, ¿no? Es el diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Entonces, estamos hablando de estrategias metodológicas. Las estrategias metodológicas prácticamente son la metodología que utiliza, ¿no? El modelo sociocomunitario productivo, que estamos hablando de la descolonialización, ¿no? Descolonialización de la educación, que ahí sumado va a venir lo que conocemos la despatriarcalización, ¿no? También estamos hablando de lo que es la interculturalidad, plurilingüismo, ¿no? Estamos hablando de... No, vamos a admitir a todos, Leorin esto sigue esperando, ¿no? ¿No? Estamos hablando de interculturalidad, también estamos hablando de lo que es la visión holística que tienen las estrategias metodológicas, ¿sí? De la visión holística del ser, saber, hacer y decidir. También se habla con estrategias metodológicas como son los momentos metodológicos de la práctica, teoría, valoración y producción, ¿no? Aplicado en la didáctica y en procesos pedagógicos. Entonces, el diplomado es en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos. Estamos comenzando lo que se conoce la semana 5, ¿de acuerdo? La semana 5. Entonces, esta semana ya es la última semana, la última semana es la semana 5, ¿no? Del módulo de visión metodológica de la educación sociocomunitaria productiva, ¿no? La visión metodológica de la educación sociocomunitaria productiva. Lo que vamos a empezar, ¿no? En esta semana 5 se llama el Producto Académico de Transformación, también llamado PAT, que es del 2022 de la Universidad Pedagógica, el PAT. Entonces, recordarles que este producto académico de transformación se debe presentar al finalizar el diplomado, al finalizar los 5 módulos del diplomado, o sea, ya tiene que estar desarrollado, ¿de acuerdo? En este primer módulo vamos a empezar a hacer su producto académico de transformación. Vamos a empezar a realizar lo que es el producto académico de transformación. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer esencialmente esta semana? Se va a hacer el análisis crítico de la realidad problemática, ¿no? Muy relacionado con lo que conocen seguramente con el diagnóstico. Pero este diagnóstico no va a ser solamente de quedarnos como observador, sino vamos a hacer un análisis crítico, reflexivo de la realidad que ocurre al aplicar los momentos metodológicos, al aplicar las estrategias metodológicas en lo que es en el aula, ¿no? Ahí. Entonces vamos a hacer como el inicio, como el diagnóstico. Seguimos. A ver, Einer, ¿me escucha Einer? Sí, licenciado. ¿Puedes prender tu cámara, Einer? Licenciado. Eso es Einer. ¿Cómo estás, Einer? ¿Me lo puedes leer lo que estoy marcando? Sí, licenciado. Los desafíos hacen la vida interesante y superarlos la hace significativa. Joshua J. Marín. Muy bien. ¿Qué tiene por eso Einer? Bueno, que los desafíos que nos hacen, bueno, en este caso no, los desafíos hacen interesante la vida y superarlas. O sea, nos vamos a encontrar, licenciado, con diferentes desafíos. Por ejemplo, problemáticas, siempre nos vamos a encontrar nosotros con un obstáculo. Y eso es lo que nos hace interesante, ¿no? Tratar de buscar, solucionarlos, ¿no? Y eso hace que cuando nosotros los superamos, eso se hace de una manera, se vuelve tan significativa, tan positivamente a nosotros que nos puede dejar entender, wow, sí lo he logrado y espero tener un gran cambio con esto, ¿no?
pero hay opciones, ¿no? De mi modo de parecer. Hay momentos que sí se pueden dar y otros que sí son un poco complicados. Muy bien, ahí, ¿no? Entonces, hacer su PAT va a ser un desafío. Culminar también el diplomado que están cursando también es un desafío que deben de hacerlo, ¿no? Y eso lo va a hacer interesante su vida. ¿Por qué? Porque desde este momento que están pasando clases, eh, ¿no? Y es diferente a sus compañeros, ¿no? Están invirtiendo tiempo y entre otros. Y cuando tengan su diploma, entonces va a ser significativo para ustedes, ¿no? Cómo han desarrollado su diplomado. Y esto les va a conducir también a lo que es su superación. Seguramente muchos también harán otros cursos de posgrado, igual postularán a docencia de la universidad pedagógica, direcciones y entre otros, ¿no? Y así. Entonces, eso es la vida interesante, ¿no? Es así. Muchas gracias, Einer, por la reflexión que nos has dado. Muy bien. Seguimos entonces. Producto académico de transformación llamado PAT, ¿no? Se generan los nuevos conocimientos de transformación desde la biopraxis educativa cotidiana. La biopraxis se entiende como la vida con todos sus elementos que desarrollan en la práctica docente. Es la biopraxis, la práctica cotidiana con todas sus relaciones. Biopraxis también va por ejemplo, en el ecosistema que siembran como maestros al ingresar al aula, ¿no? Si muchos están estudiando en las escuelas superiores todavía, deben entender que los ambientes son muy diferentes cuando un docente entra al aula, por ejemplo, si es que están llevando cosmovisiones, así, ¿no? Es muy diferente cuando entra el docente de cosmovisiones a que entre el docente de políticas educativas, ¿no? Así es bien diferente. O la misma materia, que entre un docente, otro docente va a ser muy diferente, ¿no? Así, entonces van a ser su propio ecosistema. Para proporcionar y potenciar nuevas ideas de cambio trascendental en la educación, produciendo conocimientos alternativos, conocimientos y otros con las siguientes características. Los conocimientos tienen que ser de carácter comunitaria, dialógica, interactiva, práctica, integral, holística y transformadora, pluridimensional, ¿no? El producto académico transformador tiene que transformar la práctica educativa que tienen como maestras y maestros. De eso se trata. No solamente de hacer un curso de diplomado, listo, y ahí acabó, ¿no? Sino tienen que transformar algo, tiene que salir de acá, de este curso, ¿no? Y es justamente esa transformación en la práctica educativa que vamos a desarrollar. En la etapa del PAT, ¿cuál es la etapa del PAT, el Producto Académico de Transformación? Lectura, análisis crítico del contexto de la realidad educativa, es lo que van a hacer. Gestión de espacios de la realidad comunicativa desde la escucha, ¿no? Desde la escucha, desde el diálogo, desde escuchar, por ejemplo, de maestro a maestro o de compañero a compañero que hemos ido a la misma PEC, a la misma unidad educativa, ¿no? Escuchar. ¿Qué opinas sobre la unidad educativa? ¿Cómo los maestros manejan el aula, ¿no? Te escuchas ahí, ¿no? De carácter fortuito puede ser, de carácter no planificado, entonces desde la escucha puede hacerse, ¿no? Desde la conversación, de la recolección de la información también, ¿no? Desde los planes, de los documentos, diseños curriculares, programas oficiales, textos y otros, podemos recopilar la lectura del análisis crítico del contexto. Después vamos a determinar y descripción de la problemática, lo que se llama formulación de problema de investigación. Después vamos a hacer lo que es la propuesta de transformación del plan de investigación, después el desarrollo de la propuesta transformadora de la realidad, después la organización, análisis de la información. Hasta ahí. Lo que vamos a realizar en en el módulo presente es esto. La lectura del análisis crítico del contexto de la realidad educativa. Eso es lo que vamos a realizar en este módulo, ¿no? Se va a realizar. Entonces, lo demás lo van a ir realizando en los siguientes módulos, ¿no? Ahí. Eso es lo que se va a realizar, esta parte, lectura, análisis crítico del contexto y de la realidad educativa. Esas son las etapas. El producto académico transformador llamado PAT va a tener un primer momento que es el análisis crítico de la realidad problemática, ¿no?
¿De dónde vamos a partir? De la lectura de la realidad de la comunidad, de la mirada crítico-reflexiva de la oferta académica, del diplomado, por si acaso. ¿No? Ya han hecho una mirada de lo que contenidos ofrece el diplomado, entonces tienen que relacionarlo con la lectura de la realidad de la comunidad. Ese es el primer momento, ¿no? Después, como segundo momento, van a hacer la determinación del problema y la formulación del problema. Como tercer momento, van a tener un plan de investigación, diseño de propuesta, elaboración de propuesta, ¿no? Y como cuarto momento, van a tener puesta en práctica de la propuesta de transformación y difusión de la propuesta de transformación. Así, ¿no? Eso es el PAT. Nos vamos a abocar al primer momento, ¿no? El momento de análisis crítico de la realidad problemática. Entonces, lo más importante acá es hacer una introspección primero de nosotros mismos y también hacer un análisis dialógico con la comunidad, ¿no? Vamos a tener lo que es la lectura con la realidad de la comunidad, mirada crítico-reflexiva de la oferta académica, también de los contenidos que se abordan en el presente diplomado. El momento 1, análisis crítico de la realidad problemática. Para un análisis crítico se deben realizar la lectura descolonial, ¿no? Nuestra mirada tiene que ser descolonial, ¿no? De la realidad, para lo cual se requiere una capacidad introspectiva. Esta capacidad introspectiva es la que vamos a desarrollar en la semana 5, ¿no? Del sujeto transformador. Introspectiva quiere decir ver cuáles son mis fortalezas, fallas que tengo, ¿no? Con relación a lo que es mi práctica educativa misma, ¿no? Para proporcionarnos un sentido significativo del trabajo profesional, ¿no? Para como profesional, para ver cómo puedo ir mejorando, ¿no? Como sujetos transformadores de la realidad también, ¿no? Recuerden, si no me conozco a mí mismo, difícilmente voy a poder transformar lo que es la realidad, ¿no? Donde se construye un conocimiento desde la biopraxis educativa cotidiana, personal y comunitaria. Entonces, es lo que se va a hacer, la biopraxis educativa cotidiana, personal de cada uno, ¿no? Donde pueden utilizar las herramientas sugeridas, ¿no? También pueden utilizar otras herramientas. Un portafolio, un diario de campo, un estudio de casos, ¿no? Didactobiografía y otros, ¿no? Vámonos a algunas técnicas y herramientas que pueden emplear, ¿no? El círculo de reflexión es una técnica, ¿no? Es un foro de discusión abierta que nos permite conocer la realidad educativa de manera comunitaria y dinámica, que nos permite promover compromisos transformadores. Estamos hablando de un círculo de reflexión. Entonces, el círculo de reflexión se puede aplicar acá, ¿no? Todos los docentes podemos sentarnos en una mesa redonda, podemos armar también el aula en un círculo de reflexión y el círculo de reflexión, ¿no? Partimos desde la descripción de la realidad, cómo está la unidad educativa, qué acciones podemos hacer para transformar la unidad educativa, las conclusiones que llegamos, la evaluación y la reflexión de la problemática, ¿no? Y las potencialidades que se ha logrado de esa manera. También vamos a tener el diálogo informal docente-docente, ¿no? Como les decía acá, como técnica, no pueden utilizar el diálogo informal docente-docente, ¿no? Y aquí pueden emplear lo que es la escucha también, ¿no? La actividad proporciona el diálogo de comunicación espontánea entre pares docentes, desarrollando una conversación concerniente a su práctica laboral, ¿no? Entonces acá, información recabada de las dificultades identificadas relacionado al diplomado, ¿no? ¿Qué dificultades? Por ejemplo, pueden hablar de qué dificultades se tiene al momento de aplicar el momento metodológico de la práctica, ¿no? Al desarrollar las clases. Y van a ir conversando así, y aquí tienes que escribir tu análisis crítico, ¿no? En esta ficha. También vamos a tener el buzón de sugerencias para los estudiantes. Aquí en el buzón de sugerencias, por ejemplo, se hace, ¿qué se hace? Se forra una caja, ¿no? Ahí ponemos buzón de sugerencias de las clases, por ejemplo, de matemáticas, vamos a poner, buzón de sugerencias de las clases de matemática, donde vamos a desarrollar preguntas, ¿no? Preguntas, ¿qué te gustaría que te enseñen en matemática? ¿Cómo está enseñando el profesor de matemática? Así. Obviamente,
en el buzón tienen que ir depositando las fichas de respuestas como si estuvieran sufragando, o sea, de forma anónima, ¿no? De forma anónima tienen que ir depositando ahí en el buzón, ¿no? Entonces, una herramienta que consiste en recopilar diferentes criterios de procesos educativos. Los estudiantes, mediante la aplicación de fichas de comentarios de forma anónima, o sea, las fichas importantes, donde la maestra elabora preguntas. Puedes elaborar preguntas, ¿no? ¿Qué te ha parecido la actividad de, de estudiar las raíces de la muña, por ejemplo, ¿no? Y ahí el estudiante va a decir, ¿sabe, profe? No me ha gustado manejar tierra. Listo, ¿no? No, profe, me ha gustado, ha sido muy interesante. Además, yo sé, ya identifico cuál es el tallo, la hoja tiene unas partes que son la ápice y otros, ¿no? Así. Entonces, que estén relacionados con aspectos de la clase, problemática, dificultades, limitaciones y educando la práctica pedagógica, ¿no? Por ejemplo, dificultades, alguno te puede decir clases en cuatro paredes. Profe, nunca salimos, entonces fortalece, enseña bien la teoría, ¿no? Ahí, eso lo vamos siguiendo. Análisis. El tiempo que se mantiene en biología es limitada, la práctica, y así lo van llenando, ¿no? Dificultades y fortaleza. Y vamos a tener la mirada crítica reflexiva, en referencia a la oferta académica del diplomado, ¿no? Hacer una reflexión crítica, por si acaso, ¿no? En esta etapa, el participante debe realizar un análisis crítico reflexivo que permite identificar las potencialidades y debilidades que se relacionan con contenidos relacionados al diplomado que motivaron a cursar, ¿no? Entonces acá vamos a preguntarles también qué les ha motivado o hacerse la pregunta, ¿no? ¿Qué te ha motivado para que ingreses al diplomado presente que estás cursando? No, paso uno, análisis de la realidad problemática, después una mirada reflexiva referente a la oferta académica. Y es así. Entonces, es eso. En la semana 5 se va a hacer los primeros pasos para ya ir encontrando, ¿no? Para ir encontrando nuestro PAT, ¿no? Y al encontrar nuestro PAT, ya vamos a culminar lo que es el diplomado, ¿no? Vamos a ir encontrando nuestro producto académico transformador. Es eso. Entonces, vamos a hacer los primeros pasos en esta semana 5. Hasta ahí, ¿alguna consulta, duda que tuvieran, estimadas y estimados participantes, antes de irnos a las fichas? A ver, no logro verlos a todos, ahora sí. Gisela Condori, ¿me escucha, Gisela? Gisela, ¿me puedes escuchar? Gisela. Gisela no está, ¿no? Ya, a ver, vamos a ver, Carlos Janco, Gabriel, ¿me escuchas, Carlos? Sí, sí, dice, se escucha. ¿Ya? ¿Se ha entendido lo que tienen que realizar esta semana? Sí, dice, sí. Muy bien. Como actividad para la semana, lo que me deben realizar ahora, y esto es lo que deben presentar, son dos fichas, ¿de acuerdo? Ficha 1, ficha 2. Esas dos fichas deben llenármelo hasta el miércoles, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo hasta el miércoles? Porque después de las dos fichas van a tener un trabajo adicional que es el producto final, que es una revista educativa. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es la revista educativa vamos a abordarlo el día miércoles. Así, ¿no? Pues tienen hasta el miércoles para llenar estas fichas ya. Entonces, vamos a empezar las fichas. Las fichas obviamente se les va a dar vacías y deben llenarlo, transformarlo en formato PDF, unirlo en uno o en dos y enviármelo a lo que es la plataforma Moodle o la plataforma de lo que es la Universidad de la. Entonces, la mirada introspectiva de la biopraxis educativa, ¿no? De nosotros, la mirada introspectiva de cada uno de nosotros, análisis de la práctica educativa. Por si acaso, esta ficha está relacionada con docentes de aula, ¿de acuerdo? Si hay alguno que es gestor educativo o que está en la administración de la educación, tiene que adecuar lo que son los indicadores, ¿no?
Así, me lo van a llenar de la siguiente forma. Diplomado, diplomado en estrategias metodológicas y didácticas para procesos pedagógicos, ¿no? Participante, ponen su nombre. En este caso estoy poniendo Nelson Álvaro Mamani. Especialidad, estoy poniendo matemática. Lugar, El Alto, 23 de julio del 2022, ¿no? Y voy llenando. Actividades, descripción que debe tener relación con el diplomado está desarrollado, ¿no? Desde su práctica educativa actual. Preparación del PDC, perdón. Preparación de la PDC. Por ejemplo, ¿cómo he preparado yo el PDC, no? Para la preparación del plan de desarrollo curricular, lo primero he tomado en cuenta, ¿no? Así, por ejemplo, y voy escribiendo, para la preparación del plan de desarrollo curricular, primero tomo en cuenta el currículum base, ¿no ve? ¿No? El currículum base en segundo de secundaria. Tomo contenidos de la geometría en el espacio para desarrollar la intraculturalidad, tomo, ¿ya? Para desarrollar la intercultural, como la región es Aymara, ¿no? Y ahí voy escribiendo. En la práctica yo realizo con la medida de utensilios de cocina de barro, platos de barro, ollas de barro, con winchas, donde los estudiantes deben medir diámetros, perímetros, alturas, utensilios, y así van describiendo, ¿no? En la valoración, ya en la valoración se realiza desde la lluvia de ideas, ¿no? Y así van escribiendo. Todo, cómo preparan su PDC. De eso se trata. Después, la ejecución de lo planificado. Al desarrollar el momento de la práctica, muchos estudiantes varones no querían tocar las ollas de barro. También, ¿ya? También no comprendían la relación de volúmenes, ¿no? En el cual se fue trabajando, ¿no? Así. Y ahí van escribiendo cómo les ha ido en la ejecución de lo planificado de su PDC, cómo les ha ido con relación a su PDC, ¿no? El dominio del aula, desde mi parte, ¿no? Yo me reflexiono cómo soy en el aula, ¿no? Mi actitud es seria para hablar con los estudiantes, para que el aula siempre esté en orden. Si yo estoy indicando que soy serio, así, ¿no? En la práctica el aula se desordena. Como maestro soy más facilitador, ¿sí? Entonces, ¿cómo es mi dominio de aula, no? ¿Cómo yo domino el aula? De eso se trata. Desarrollo del contenido. La práctica lo realizo con la teoría, resolviendo ejercicios, midiendo utensilios de barro, calculando áreas y volúmenes, ¿no? ¿Cómo desarrollo los contenidos, no? La práctica lo relaciono con la teoría, resolviendo ejercicios, así es, estoy indicando, ¿no? Metodología, ¿qué metodología empleo? Metodología inductivo o deductivo. La metodología que empleo es deductivo, porque desde las formas generales que se encuentran en los utensilios de barro, se deduce el diámetro, altura y áreas de volumen, ¿no? Lo van completando, ¿sabes? Estrategias metodológicas didácticas y capacidades, ¿no? Empleo la estrategia del contacto directo con la realidad, ¿no? Aplicando el círculo de expertos con estudiantes, y así lo van llenando. Manejo de recursos tecnológicos. En el desarrollo no se utiliza recursos tecnológicos por la carencia de los mismos por parte de los estudiantes y me falta capacitarme sobre el manejo de los recursos tecnológicos. Entonces estoy haciendo una mirada de mí mismo, ¿no? Que me falta recursos tecnológicos de esa manera. O también yo puedo indicar, si es que lo he hecho bien, ¿ya? Lo complemento con la utilización de GeoGebra. Así, ¿no? Y ahí voy escribiendo. Lo complemento las prácticas con la utilización del GeoGebra, ¿no? Así, ¿con qué recursos tecnológicos lo empleo, ¿no? Después, uso de la lengua originaria aymara, ¿no? Al comienzo de cada clase,
de cada clase siempre saludo en Aymara. Al explicar los contenidos de geometría también hablo en Aymara, ¿no? O sea, ahí puedo escribir. Por ejemplo, al explicar sobre el volumen que tiene una olla de barro, a la olla de barro también se le puede decir puku, así, ¿no? Entonces, y ahí voy desarrollando. Lectoescritura. Con los estudiantes leemos el libro, El hombre que calcula, ¿no? Malbajatar, donde se encuentran ejercicios de matemática y a los estudiantes les interesa leer, ¿no? O leemos lo que se conoce el diablo de los números, donde también a los estudiantes les interesa leerlo, ¿no? Y así. La producción escrita. Para la producción escrita realizamos historias matemáticas referidas con los utensilios de barro, de esa manera. Y seguimos, ¿no? Para los procesos evaluativos. Recuerden que los procesos evaluativos, estamos hablando del ser, saber, hacer y decidir, ¿no? ¿Cómo evalúas el ser? Califico la empatía de los estudiantes al desarrollo de la práctica, ¿no? Y así. O que compartan sus materiales. El saber, ¿cómo evalúas el saber? Entonces, una evaluación en pizarra, una evaluación comunitaria, y el hacer y el decidir, ¿cómo lo vas evaluando? Todo eso deben llenarlo en ficha de biopraxis introspectiva como docente. Ahí. Esta ficha es la que tienen que elaborarme, ¿de acuerdo? Para esta semana. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna consulta, duda más que tengan hasta ahí? Con respecto a la ficha. ¿Se ha podido entender? A ver, Leónides Flores. ¿Me escucha, Leónides? Leónides. Leónides, ¿me puede escuchar? No hay, ¿no? Einer John. Sí, licenciado, le escucho. Muy bien, Einer. ¿Se ha logrado entender lo que tienen que hacer? Sí, licenciado, sí he logrado entender esto, ya hay que llenarlo en base a una planificación o un PDC, ¿no? O quizás, yo tengo uno ya que ya he realizado anteriormente, pero me ha dado ¿Ya? buenos resultados. Eso quizás puedo plasmarlo aquí, quizás. Claro que sí, ¿no? A eso lo puede plasmar. ¿No? Que le ha Perfecto. dado buenos resultados y qué dificultades, ¿no? En base a su PDC y a su práctica docente. Es una introspección de la biopraxis, ¿no? De cada uno. Es la ficha 1 que tienen que hacer. Ahora vámonos a la ficha 2. Tenemos una ficha 2 y esos dos fichas me tienen que presentar y eso cumplir. Adelante, adelante. Gisela, adelante. Tiene ocho contenidos tendría que ver. Pero sí se he logrado entender un poco de que tenemos que llenar una ficha ya toda la práctica educativa que hemos que hemos realizado en las unidades educativas, ¿verdad? Sí, muy bien. Hola. Sí, eso es lo que tienen que hacer. Llenar la ficha con su práctica educativa. Ya es una ficha todavía que has explicado, Licen. El segundo recién vas a explicar. Sí, el segundo recién voy a explicar. La primera ficha es la ficha 1 y ahora vamos a hacer la ficha 2. Ya con las dos Ya, fichas, Liz. este es el producto que tienen que presentar para la semana 5, ¿no? Y después del miércoles tienen que abocarse a lo que es su producto académico final, que es una revista educativa. Entonces, como pueden ver, entonces esta ficha ya lo deben ir terminando máximo hasta el miércoles, ¿no? Para no tener dificultades. Así. Muy bien. La siguiente ficha es la planificación para la reflexión en la comunidad, ¿no? Acá se van a planificar y tiene que ejecutarlo por si acaso esta planificación. Deben ejecutar, ¿no? Con los estudiantes como herramienta voy a utilizar el buzón de sugerencias. Describo cómo voy a hacer mi buzón de sugerencias. Primero se construye una caja forrada de color verde agua donde se pondrá el buzón de sugerencias de segundo de primario. El buzón se colocará en el aula donde los estudiantes responderán las fichas anónimas de las siguientes preguntas. O sea, les voy a dar fichas con estas preguntas, ¿no? ¿Qué te gustaría aprender de clases? ¿Qué lugar de la comunidad te gustaría visitar, aprender la división? ¿Cómo te parece la enseña del maestro? ¿Cómo te gustaría que te enseñe el maestro? ¿Cuál es la debilidad que el maestro tiene al momento de enseñar? Y así, ¿no?
¿Y cuándo voy a hacer esa ficha? Y voy a describir todo. Y aquí voy a anotar. Por ejemplo, voy a hacerlo el 3 de agosto del 2022. Ya tiene que estar con una ficha. Esto, ojo, tienen que ejecutarlo. ¿De acuerdo? Ahí. Después, con el director, voy a aplicar la escucha. No realizo una conversación espontánea con el director de la unidad educativa donde hablaré del tema. ¿Qué será lo más importante en la metodología para enseñar a los estudiantes de segundo de primaria? ¿No? Es lo que voy a hablar. Entonces, señor director, ¿cuáles serían las metodologías adecuadas para enseñarle a los niños a sumar? Así, ¿no? Y el director me va a decir, ¿y los estudiantes de acá cómo aprenden mejor? ¿No? Y ahí va a ir hablando el director. ¿Eso cuándo voy a hacer? El 11 de agosto. Eso ya ustedes se van a planificar, ¿no? Esto tiene que ejecutarse, pues. Con los maestros, voy a hacer el círculo de la reflexión, ¿no? Entonces, para hacer mi círculo de reflexión, primero voy a realizar una invitación a la toma del té en el descanso recreo, donde invitaré el desayuno. Voy a servirles el desayuno y voy a preguntar y voy a empezar. ¿Cómo será que podemos mejorar el aprendizaje de los estudiantes de segundo de primaria? Y ahí los maestros me van a decir, ¿no? ¿Eso qué fecha voy a hacerlo? El 12 de agosto. Planifico. Yo pongo la fecha que a mí me conviene, ¿no? Con los padres de familias. Voy a hacer un círculo de la reflexión también. Invito, ¿no?, a los padres de familia al curso de segundo de primaria, ¿no?, mediante una citación de llamada reunión, donde se pondrá las mesas en forma circular en el aula, ¿ya? Y se tocará el tema de las dificultades que tienen los estudiantes al aprender matemáticas, ¿no? Y ahí. ¿Qué fecha voy a hacerlo acá? El 17 de agosto. ¿Listo? Ya como pueden ver, ya voy a tener, ¿no? Ya tengo planificado con la comunidad. Obviamente, esta es mi planificación y aquí yo puedo utilizar mi diario de campo reflexivo, ¿no? Para anotar todo lo que ha pasado con el buzón de sugerencias, con lo que ha pasado con el tema de la escucha, con el director, con el círculo de la reflexión que he conseguido con los maestros y con el círculo de la reflexión con los padres de familia que se ha conseguido también, ¿no? Y así de esa manera. No sé si se ha dejado entender. ¿Se ha logrado entender lo que tienen que hacer? Tienen que llenarme 2 fichas, ¿no? Para esta semana. 2 fichas tienen que hacer. Lice, Adelante, Iner. Ah, no, Carlos, adelante, no, Carlos. Lice, Carlos. Esta es la segunda ficha. ¿Cómo? No entiendo bien que nosotros siempre acabamos nuestras prácticas y cómo lo vamos a realizar. Ya no van a volver a la unidad educativa más. Yo creo que ya no, Lice, porque de mí, donde he hecho prácticas es lejos. Ya han hecho sus defensas y todo. Defensa todavía, Lice. Les falta, ¿no? Sí. Ya. Tendrían que planificarse tal vez para un día, ¿no? Con el buzón de sugerencias en que han fallado con los estudiantes y con el tema del director y con algunos maestros para un día. Tendrían que volver donde han hecho su práctica para que tengas atención, ¿no? Ya está bien, Porque Lice. ¿no? Y no le estamos pidiendo que vayan todos los días, ¿no? Sino vayan un día específico. Por eso se planifican. Las fechas lo ponen ustedes. Entonces, así va a ser significativo. En cuanto a ¿De la acuerdo? entrega de esta ficha, ¿qué fecha sería, Lice? Esta ficha tienen que entregarlo pues ya hasta el miércoles también. Este miércoles ya tienen que irlo entregando, ¿no? Obviamente al plazo van a tener más plazo, pero hay cuidados se choquen con lo que es el otro trabajo. Y eso nos va a dificultar porque el siguiente miércoles vamos a hablar de lo que es la revista educativa ya. Eso es lo último que van a hacer, ¿no? La revista educativa y después nos despedimos ya del módulo, ¿no? Así. Entonces, para que no tengan contratiempos en lo que es la revista, entonces mejor es concluir, como se dice, ¿no? Ahí, hasta ahí. Ya hasta el miércoles. Es una planificación nomás, ¿no ven? Recuerden, es una planificación. ¿Qué preguntas puedo preguntar? ¿Qué herramientas puedo utilizar? ¿No? Es así.
Muy bien, ¿alguna otra duda, consulta antes de ir cerrando ya la sesión? Licen, una consulta. Licen, la Ya. segunda ficha indica sobre lo que es la conversación con el director, los maestros, padres de familia y demás. Ahorita nosotros nos encontramos en vacación desde Licen. ¿Cómo vamos a hacer sobre el llenado de la ficha Licen? Esa era mi duda. Es por eso, es una planificación, como les decía, planificación, ¿no? No estamos diciendo que ejecuten esta ficha, sino lo pueden ejecutar después de las vacaciones. Miren, el 3 de agosto, por eso estoy poniendo, ¿no? El 3 de agosto voy a ser mi buzón de sugerencias con los estudiantes. El 3 de agosto ya voy a estar en clases, ¿no? Así. O sea, es una mirada de su imaginación a lo futuro.